La poderosa palabra de Dios dice así: por la fe Jacob, al morir, bendijo a cada uno de los hijos de José y adoró apoyado sobre el extremo de su bordón. Por la fe, José, al morir, mencionó la salida de los hijos de Israel y dio mandamiento acerca de sus huesos. Por la fe, Moisés, cuando nació, fue escondido por sus padres por 3 meses, porque le vieron niño hermoso y no temieron el decreto del rey. Por la fe, Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón, escogiendo antes el maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado, teniendo por mayores riqueza el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en el galardón. Por la fe dejó al Egipto, no temiendo la ira del rey, porque se sostuvo como viendo al invisible. Por la fe celebró la Pascua y la aspersión de la sangre, para que el que destruía a los primogénitos no los tocase a ellos. Por la fe pasaron el mar rojo como por tierra seca. Intentando los egipcios hacer lo mismo, fueron ahogados. Amén. Vamos a orar al Señor. Querido Dios, te pedimos, por favor, tu misericordia, Señor. Que tú vengas a hablar con tu iglesia y con tu pueblo. Ministre tu poderosa palabra en nuestro corazón. Nos ayude, Señor, a sermos como tú a cada día. Perdone nuestros pecados y nuestras fallas. Fortalezca-nos en tu, Señor, voluntad. Quite de nuestro corazón el deseo de cumplir con lo nuestro y ponga en nuestro corazón el deseo, el poder, la potestad de hacer lo tuyo, Señor. Que tú crezcas, Señor, que yo mingue. Que tú, Señor, hables, que yo me calle. Ayúdame, Señor, en la exposición fiel de tu palabra. En nombre de Jesús. Amén. Puede tomar su asiento, iglesia. Esta porción de la Escritura nos enseña a no abandonar la fe. La fe no es únicamente para que vivamos. La fe para que también estemos preparados para la muerte. La fe no nos da una vida mejor acá en este mundo únicamente, si bien que la hace, pero nos da una muerte mejor. Nosotros cuando miramos esa porción de la Escritura vemos la vida de 2 patriarcas que todavía nos menciona el versículo 21 y 22, que es Jacob y José. Y lo que está en común entre estas 2 vidas, estos 2 hombres de Dios, estos 2 patriarcas, Jacob y José, es que el autor menciona su momento de la muerte. Tanto Jacob al morir hizo algo por fe, como José al morir hizo algo por fe. Eso nos deja ver que la fe condujo toda la vida de estos 2 hombres de Dios, pero también condujo su momento de la muerte. Nosotros hemos estudiado en versículos anteriores que algunos murieron sin haber visto lo prometido. Por fe, siguieron firmes hasta la muerte. Y lo que nos impresiona es que el autor de Hebreos, este escritor de esta epístola, estaba alentando a la iglesia para que no abandonase su fe en medio de la persecución. Que no únicamente llevase su fe en un tiempo de la vida, sino que llevase su fe hasta la muerte, por un largo tiempo de vida. El autor también nos está diciendo y nos está ayudando a entender que en la iglesia con la que él estaba escribiendo, habían personas que ya habían abandonado la fe. El capítulo 6 de Hebreos y capítulo 10, que nosotros ya hemos estudiado, 6, versículo 4 al 8, cuando dice que aquel que abandona la fe es imposible que vuelva otra vez. Vamos a leer el texto, si no. Capítulos 6, versículo 4 y 8.
Dice así, porque es imposible que los que una vez fueron iluminados y gustaron el don celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo y asimismo gustaron la buena palabra de Dios y los poderes del siglo venidero y recayeron, sean otra vez renovados para arrepentimiento, crucificando de nuevo para sí mismos al Hijo de Dios, exponiéndole al vituperio. Acá él está dando un ejemplo de aquellos que ya habían apostatado de la fe en los momentos duros, difíciles, en los momentos de persecución. Cuando el autor nos da este ejemplo, diciendo que hay en la iglesia algunos que siguieron el camino de la desobediencia en vez de seguir el camino de la obediencia. Él está diciendo, estos han abandonado la fe porque la lluvia ha caído muchas veces sobre ellos. Es decir, la misma palabra de Dios, la misma exposición del texto, todas las bendiciones de Jehová, ellos han escuchado como ustedes. Pero escucharon y no vino a ellos acompañada de fe. Les faltó la fe. Usted puede mirar esto conmigo. Acá en el versículo 7, 8, que dice, pero la que produce espinos, la tierra, ¿no? La lluvia cae sobre la tierra muchas veces y una produce hierba provechosa, pero otra produce espinos y cardos. Es decir, la tierra tiene el problema. Algunos caminaron en desobediencia, escucharon la misma palabra, fueron encharcados por la poderosa, transformadora palabra de Dios, pero cayó sobre ellos como el aceite cae sobre el mármol. No produce ningún aceite, desliza y se va como si nada hubiese pasado. Pero a nosotros, aquellos que sirven al Señor, aquellos que lo aman de verdad, viene acompañada de fe lo que es la palabra de Dios. Y la palabra de Dios manifiesta y ministra en nuestro corazón una transformación poderosa que nos cambia la vida para siempre. Capítulo 10 también, versículo 26 y 31 nos dice, de aquellos que habían ya abandonado la fe y que estaban en desobediencia a la voluntad del Señor, buscando hacer su voluntad. Y en ese sentido, dice el versículo 26, porque si pecáramos voluntariamente, después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y de horror de fuego que ha de devorar a los adversarios. Y ahí viene exponiendo y diciendo, mira, hay en esta iglesia algunos que son apóstatas, que aún después de haber conocido, de haber sido iluminados, aún viven en un pecado espontáneo, voluntario, en un pecado que como ya no les duele más ofender a Dios, o que no significa nada un Dios ofendido. No considera el Todopoderoso airado en contra de ellos en el día de juicio. Muchos se olvidaron que el tiempo de rendición de cuentas no va a llegar más. Entonces, había en medio de la iglesia de los hebreos, es decir, los judíos creyentes, algunos que vivían bajo desobediencia y que habían apostatado de la fe en los momentos de persecución. Porque esta iglesia, a quien escribió el autor de Hebreos, es una iglesia perseguida, una iglesia que cuando uno se declaraba creyente o cristiano, estaba poniendo su cuello a la horca, estaba poniendo su vida en riesgo. Apenas por declararse cristiano, esta iglesia era recontra perseguida. Cuando llegaba el momento de persecución, algunos negaban la fe. Y quizás nosotros no somos una iglesia perseguida con nuestra vida física, en el sentido de negar la fe físicamente para escapar de la muerte física, sino que somos una iglesia perseguida por nuevas persecuciones. Somos una iglesia actual que es perseguida por ideología de género, es perseguida por ideologías
psíquicas, por presiones sociales. Es una iglesia que es perseguida por los principios morales, por una familia, digamos, de una forma como nos apodan, una familia tradicional. Somos una iglesia que defiende valores y principios bíblicos, que estamos sufriendo persecución en la manera de vivir, en la manera de actuar. Si nosotros damos la otra mejilla, la gente burla de nosotros y quiere sacar todo lo que tenemos, y respeto a que nosotros no descontamos, no devolvimos al agravio. Y esa es la iglesia que tiene la identidad de Jesús, la iglesia que sufre, la iglesia que pelea con sus adentros. Y cuando me refiero a iglesia, estoy hablando de un pueblo, no una persona, no dos personas, un pueblo elegido por Dios, un pueblo que está en la misma comunión, el mismo corazón, el mismo espíritu, un pueblo que se ama entre sí como Cristo ha amado a su iglesia. Un pueblo que es diferente del mundo, porque cuando peca no es que somos santos y nunca más pecamos. Cuando peca, nosotros nos arrepentimos de nuestro error. Cuando uno ofende al otro, cuando uno peca en contra de su hermano, cuando uno quita algo del otro, por ahí, por algún motivo, algún momento de error, de falla, va atrás, vuelve atrás, pide perdón, arrepiéntese, porque sabe que hay un Dios en el cielo que ve todo lo que está en el oculto, y este Dios nos juzgará a cada uno por sus obras. Un pueblo que no únicamente por el temor de la muerte, del juicio, es obediente a Dios, sino que por el amor con que Él nos ha dado, con el amor con que Él nos ha amado, nos ha enseñado a amar a los demás. Un pueblo que sirve a Dios, no únicamente por miedo de la muerte, de la pandemia, o por miedo de lo que puede suceder en las circunstancias, sino que un pueblo que ama a Dios y lo sirve, porque sabe honrar a aquel que dio la vida a un condenado de muerte como éramos nosotros. Somos un pueblo que hemos sido transformados en nuestra manera de pensar, en nuestra manera de vivir, de actuar en la sociedad, de actuar en nuestro hogar, en nuestra familia, de actuar unos con los otros. Somos un pueblo cambiado, un pueblo que el mundo extraña, un pueblo que, como dijo el libro de Hebreo en otra exposición que hicimos en algún capítulo, nos dijo que el pueblo del mundo extraña que nosotros no corramos con ellos. Creo que en la primera de Pedro pusimos eso. Y dice, ustedes, ¿por qué no pecan con nosotros? ¿Por qué no hacen las cosas como nosotros hacemos? Parece tan normal sexo antes del matrimonio. Parece tan normal los novios andaren de toda forma como si fueran casados. Parece tan normal juntarse una persona con la otra y por ahí sin ninguna clase de responsabilidad para que quede más fácil la separación. Nosotros no nos comprometemos con un matrimonio civil como corresponde. Parece tan normal que uno pelee con el otro, que uno grite en el tránsito y baje y pelee y va a la piña. Parece tan normal patear a la esposa y los hijos y gritar con todos aquellos que no pueden vencerte. Parece tan normal para el mundo. Es como es una lucha del vivo en contra del sonso. Mi Jesús fue sonso respecto a ese concepto de vivo y sonso. Y los romanos eran los vivos, los césares eran los vivos, que sacaba todo de la gente y la gente le encantaba ser robada. Parece que a la gente le gusta más la mentira que la verdad. Porque la verdad te engendra en compromiso y la mentira usted puede vivir a la ligera, como te gusta, como usted quiere, apenas que te den lo que te agrada materialmente, físicamente. Y parece que esas cosas físicas y materiales son la distracción para que nos olvidemos de lo que nos va a suceder en el juicio eterno. Parece que a la gente le gusta más el engaño que la verdad. No, no parece, es cierto. La gente le gusta más el engaño que la verdad, porque es más fácil vivirlo. La verdad te compromete. Cuando un hombre y una mujer andan dentro de los valores bíblicos, de los principios bíblicos, se juntan en matrimonio, dicen, vamos a lo civil y vamos a hacer todo como corresponde, porque tenemos un compromiso ante Dios y ante la sociedad. Vamos a contraer nuestra familia y vamos a bendecirlos, enseñarlos
cómo debe ser la vida de personas rectas que valoran los principios sagrados del matrimonio. Que no es en la primera pelea que nosotros vamos a agarrar cada uno su bolsita y apartarnos. Que tenemos que enfrentar los problemas juntos y entre los dos vamos a vencerlos. Por más que suframos y que padezcamos. Pongo este ejemplo para que veamos la iglesia el día actual. Hay muchos que no quieren compromiso con la verdad. No quieren compromiso con la palabra de Dios. Así como algunos de esta epístola de Hebreos. Que nos vuelve el autor a recordar de dos grupos. Los que obedecen, los que desobedecen. Sin compromiso. Que entra en la iglesia, yo no quiero bautizarme, pastor, yo no quiero compromiso de membresía, yo no tengo, no, yo quiero ir nomás. Yo sé que esta iglesia es una bendición, brinda alimento a la gente, brinda ropa, brinda atención. Yo sé que es una bendición, yo quiero comer de los frutos, yo quiero comer de la comida multiplicada, pero no quiero compromiso. Yo quiero vivir en matrimonio como si fuera qué sé yo, un noviazgo, y al momento que vengan los problemas, cada uno lleva a su hijito para un lado y nos vamos. Es duro ser obediente a la voluntad de Dios cuando uno le encanta vivir en el mundo o vivir de acuerdo a su gusto. Por esa razón, hermanos, si no hay una transformación por el Espíritu Santo, un ser humano no puede cambiar. Yo no puedo cambiar a una persona. Es imposible. Y ni lo intento hacerlo. Lo que intento es predicar fielmente la palabra de Dios para que el Espíritu Santo actúe en el corazón del ser humano. Porque es imposible transformar la mentalidad de una persona. Es imposible convencer a una persona que cambie sus actitudes. La única cosa en este mundo que puede transformar y cambiar nuestra vida es esta palabra. Cambió mi manera de vivir, de pensar, cambió mi manera de actuar, cambió todo, aún en momentos duros, difíciles, en los que yo me enoje, en los que yo me entristezco, en los momentos más difíciles de mi vida. Esta palabra me ha levantado, me ha dado aliento. Por esa razón, vemos que el texto dice que estos hombres de Dios, de dos últimos patriarcas, en el momento de morir, antes de morir, dice el capítulo 48 de Génesis, que Jacob estaba acostado en su cama. Hizo esfuerzo para sentarse sobre la cama, momentos antes de morir, y llamó a sus hijos. Entre ellos estaba José, que tenía Manasés y Efraín. Llama a José y lo bendice. Qué maravilloso es poder llegar al momento de tu muerte y guardando la misma fe que empezaste. Qué maravilloso es sentarte en la cama, tener la oportunidad esa de decir, venga mis hijos, el Señor me está llamando. Ya el tiempo de partida, como dijo el apóstol Pablo, me ha llegado. Peleé la buena pelea, batallé la batalla, guardé la fe. Qué ejemplo maravilloso que nos pone el autor de Hebreo cuando habla de Jacob a morir, llama a sus hijos y bendice, pero especifica uno en especial, que es aquel que va a seguir con su descendencia. Y llama a José y bendice, en ese mismo momento de bendecir a José, bendice todos los 12. Y de un único hombre, que es Jacob, salen las 12 tribus de Israel. Y él viene y bendice a todos los 12. Y a Jacob bendice a los 2 hijos, Manasés y Efraín, versículo 22, que dice, 22, por la fe José al morir, versículo 21, Jacob al morir bendijo a cada uno de los hijos de José y adoró apoyado sobre el extremo de su bordón. Después vaya a Génesis 47 y 48 y vas a ver que después que termina de bendecir, se acosta y ahí duerme con el Señor. José, versículo 23, tenía 2 hijos.
Manasés y Efraín. Cuando nació Manasés, vemos acá José poniendo un nombre interesante porque dice, el Señor me ha librado de todo trabajo de la casa de mi padre. Me ha hecho olvidar de todo sufrimiento, trabajo, sufrimiento, todo padecimiento, toda aflicción de la casa de mi padre. Y vemos un contraste interesante, la vida de Jacob y la vida de José. Jacob tenía un carácter diferente, un carácter totalmente distinto de José, fue totalmente como trapaceiro, una persona que era ventajera, era un vivo en la vida. Hacía trampas para vivir. Pero interesante que cuando bendijo a su hijo, dijo, el Dios de Jacob, dijo él. Déjame ver si encuentro ese pasaje. Capítulo 48. Y eso me llamó mucho la atención. Porque él dijo así. Versículo 16, 48 y 16. Dice, el ángel, mira, dice, el Dios en cuya presencia anduvieron mis padres, Abraham y Isaac. El Dios que me mantiene desde que yo soy hasta este día. El ángel que me liberta o que me libertó de todo mal, bendiga a estos jóvenes. Ahí está bendiciendo los hijos de José. Pero lo que me llamó la atención dice, el ángel que me libertó de todo mal. Fue un hombre con una vida totalmente devastada por el error, por sacar ventaja. Pero en su momento de morir, declara que el Señor lo ha librado de todo mal que ha hecho en su vida. Tenía conciencia de la maldad que había hecho. Pero la vida de su hijo José, el hijo menor, el hijo más chico, el hijo de su vejez, fue totalmente distinta. Y fue el hijo que él más amaba. Parece que por ahí se identificaba diciendo, yo fui tan ventajero en la vida, he pecado tanto en contra de Dios, pero mi hijo es tan diferente de mí. Los hermanos mayores agarraron y lo arrastraron a un pozo, a una cueva, lo echaron allá. Lo querían matar. Mintieron a su papá diciendo, tu hijo está muerto. Después lo vendieron a los midianitas y fue esclavo a Egipto. Apenas llega a Egipto, en una esclavitud, es llevado a una cárcel y es echado ahí. Parece que la vida de José venía todo mal, porque empezó a trabajar en Egipto. Ya mintieron acerca de él. Y apenas empezó a volver de vuelta, a levantarse de vuelta, otra mentira, viene la mujer de Potifar, que es un de los grandes en Egipto, y le acusa falsamente, saca su ropa y quiere acostarse con él. Un hombre de Dios, recto delante del Señor, dice, no, yo no puedo hacer esto. Faraón me ha puesto sobre todo en su gobierno, pero nunca puso en lugar de él. Tú eres la esposa de un comandante importante, no puedo yo hacer esto. Y esta mujer le miente a Faraón, diciendo que él intentó acostarse con ella y se lo lleva de vuelta a la cárcel. Y es olvidado. Y en la cárcel tiene dos personas, figuras importantes, dos coperos del rey, el que sirve la taza a la boca del rey, aquellos que prueban a ver si no tiene veneno para que el rey pueda tomar seguramente y confiadamente. Y los dos están presos. Y ahí José tiene sueños y Dios empieza a revelar cosas. Desde antes Dios había revelado, por esa causa los hermanos sintieron envidia e intentaron matarlo. ¿Sería José un ejemplo de que todo va mal en la vida y pudiera desistir de la fe? Es uno de los patriarcas que nos da el ejemplo de que la fe no es cuando todas las circunstancias están bien, cuando todo va lindo, sino que es uno que nos enseña que cuando todo va mal, siga creyendo en el Dios que te hizo, en el Dios que te prometió. En contra de las circunstancias, seguir creyendo que el Señor va a hacer su obra. Y José allá,
allá en ese calabozo frío, insalubre. Dios le da un sueño y Él da una revelación de este sueño a uno de los coperos, hasta que el Señor se lo levanta de ahí para encurtar la historia y lo lleva a ser primer ministro de Egipto. El hombre que provee alimento para 7 años de sequía, 7 años de hambre que venía por adelante. Y Dios le hace grande en Egipto. Para acortar, acá tenemos Jacob bendiciendo a José. En la tierra de Egipto nació su primer hijo llamado Manasés, que dice: el Señor me hizo olvidar de todo lo malo, la maldad, de todo sufrimiento que padecí en la casa de mi padre. Y después vino su segundo hijo llamado Efraín. El Señor me hizo fructificar en la tierra de mi aflicción. Me prosperó, me bendijo. Cuando en el capítulo 48 está Jacob bendiciendo a sus 2 hijos, tanto a José como a sus 2 nietos, los 2 hijos de José, Manasés y Efraín. Viene José y pone sus 2 hijos, uno a la mano derecha, otro a la mano izquierda. Como era de costumbre, el primogénito recibiría la mejor bendición, la más grande, la que encarga su responsabilidad también de cuidar de los demás y administrar todas las cosas, su padre, y seguir con su propósito. Y Jacob cruza las manos y pone una mano sobre la cabeza del más joven. La mano derecha es la mano de la más grande bendición. Y la mano izquierda va una bendición más chica. Y cuando cruza las manos, José dice: no, papá, no es así. El primogénito que está a tu derecha, yo lo puse ya prolijo para que vos no tengas trabajo de cruzar las manos. Dice: no, hijo, yo lo sé. Yo lo sé. Y parece que repite su misma historia, porque Jacob era el más joven que Esaú, y Dios bendijo al más joven. Y de esta misma forma, Jacob bendice a Efraín más que a Manasés. Por esa razón vemos el nombre de la tribu de Efraín en Apocalipsis. Hay una bendición especial que el Señor puso sobre Efraín. ¿Qué es lo que aprendemos con eso, pastor? 2 cosas importantísimas. No son las circunstancias que determinan si fuiste elegido por Dios o no. No son los momentos o parece que las características de tu carácter que declaran o revelan que tú eres un hijo de Dios. Es la transformación que el poder de Dios hace con tu carácter. Eso es lo que revela que tú eres un hijo de Dios. Porque tenemos 2 ejemplos. Jacob, un hombre totalmente malo en el sentido de ver a nuestro juicio, a nuestro juzgamento humano, lo que es bueno o malo en respecto a lo que es sacar ventaja de los demás. Y al final acá Jacob termina diciendo: el ángel de Jehová que me ha quitado todo el mal. Y está su hijo por otro lado, José, uno que sufrió desde su nacimiento la envidia de sus hermanos. Sufrió toda la persecución. Parece que estamos hablando de la iglesia misma, ¿no es cierto? Desde cuando nace la iglesia es perseguida. Desde cuando nace la iglesia sufre persecución. Y así está José por un lado y Jacob por el otro. 2 personas totalmente diferentes y distintas en carácter. Y Dios muestra para nosotros a través de este ejemplo que no es porque fuiste malo en la vida que necesita restauración, o no es porque fuiste bueno que no lo necesita, o por tus propias dádivas, tu propio esfuerzo de haber sido bueno toda la vida, ya sos rescatado por Dios o tenés ya identificación de siervo o de hijo. No. Dios transforma y cambia tanto al malo cuanto al bueno. Dios transforma y pone una característica distinta de ser hijo de Dios, de ser llamado hijo de Dios, tanto a una persona que ha vivido toda su vida de forma mala y que Dios lo restaura, como hizo con Jacob, como la vida de José,
que vivió toda la vida de forma diferente, humillada en humillación. Y así el Señor lo cambia. Amén. Vemos más adelante los versículos que habla de Moisés. Ayúdala, llevarla allá a la puerta que ella siente. Sí, ayúdala, Rubén. Amén. Llevá-la allí a la puerta y ore con ella. Sentá-la y ore con ella. Amén. Gloria a Dios. Seguindo los versículos 24, nos empieza a mostrar ejemplos de Moisés. Y ahora habla de un nuevo hombre, un nuevo tiempo, una nueva época. Ya en Moisés, versículo 24, demuestra la fe a través de cosas que Dios hizo a partir de su nacimiento. Y Dios empezó a hacer a partir de una promesa que ya había hecho. Y en ese entonces mucha gente estaba esperando por un Salvador. La promesa, la profecía del Mesías esperado. Y cuando nace Moisés, esta profecía parece que está se cumpliendo. Y muchas cosas empiezan a acontecer y a suceder antes del nacimiento de Moisés. En Egipto, levanta un faraón que manda asesinar todos los hijos varones para que no se multipliquen los judíos. Y con esta cosa, los hebreos, perdón. Y con esto, es justo el tiempo que nace Moisés. Cuando nace Moisés, por la fe, sus padres, nos va a hablar el autor, tres cosas acerca de Moisés. Primeramente, sus padres, lo que hizo sus padres por la fe. Después, las escojas de Moisés por la fe. Y luego, Moisés, ya ahí utilizándose de las bendiciones y siendo bendecido por Dios en el destino, respecto a lo que es el destino. Entonces vamos a ver primeramente lo que el Señor hizo a través de sus padres. Así dice el versículo 24, por la fe, Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón. Perdón, versículo 23. Por la fe, Moisés, cuando nació, fue escondido por sus padres por 3 meses, porque le vieron niño hermoso y no temieron el decreto del rey. Ese niño hermoso, allá en capítulo 7 de Judas, cuando está Esteban predicando, el término que él usa es hermoso delante de Dios, en el sentido de que parece ser uno de los elegidos de Dios, parece ser el Mesías, y de hecho fue un tipo de Mesías, es decir, un tipo de Cristo para el Antiguo Testamento, en donde estaba figurando Cristo que iba a venir, y era Moisés una especie de tipología de Cristo. Cuando pasa esto, cuando nosotros vemos Moisés naciendo, toda una provisión de Dios por de atrás para que esta criatura nazca bien y que siga con su vida y con su propósito. Es como si estuviéramos viendo Dios cuidar de cosas que están antes de nuestras decisiones, antes de nuestras elecciones. Es ver Dios cuidando y proveyendo todas las condiciones para que yo y tú naciera. Hay muchos milagros que Dios ha hecho en nuestras vidas que ni siquiera nos enteramos, que ni siquiera nos damos cuenta. Dios usa a los padres de Moisés y nosotros como padres de hijos cristianos tenemos la responsabilidad de conducirlos a la voluntad de Dios, señalarles la voluntad de Dios y hacer todo lo posible para que ellos caminen la voluntad de Dios y cumplan su propósito. Fue lo que hicieron los padres de Moisés y Dios usa a sus padres. Y ellos no temen el decreto del rey. ¿Qué cosa no es cierto, hermanos?
¿Será que nuestra fe es suficiente para irnos en contra de los decretos contrarios a la Escritura? ¿Será que nosotros enfrentaríamos al faraón, al gobernador, al intendente, al presidente de la nación, de cualquier nación que venga en contra de los principios de la Escritura? ¿Daríamos nuestra vida por esa causa? Yo siempre digo a los que son mis discípulos, hermanos, si usted no tiene una causa por la cual morir, seguramente no tiene una causa por la que vivir. Tenemos que tener algo tan fuerte en nuestras vidas que podríamos ser capaces de morir por ello, de dar nuestra vida por ello. El propósito debe ser más grande, más fuerte que nosotros, de sacrificar cualquier cosa por este propósito. Esta era la vida de los creyentes en esa época. Como nosotros ya hemos leído capítulo 10 y vamos a leer un poquito más adelante, que entregaron sus bienes con buen grado. Es decir, entregaron gozosos, vieron sus bienes siendo destruidos. Quizás asistieron a la muerte de sus hijos, a su costado. Pero entregaron también sus vidas para ver la obra de Dios prosperar por la fe. Por la fe significa algo que no se ve, algo que se espera en el futuro, algo que todavía es invisible. Como nos va a decir acá más adelante. Por la fe Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón. Y versículo 25 dice, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios. Qué interesante, que gozar de los deleites temporales del pecado. Traemos eso para nuestros días, mirando hacia la iglesia. Dos puntos importantes acá. ¿Será que nosotros enfrentamos las leyes contra la Escritura? La palabra de Dios en 1 Pedro dice que tenemos que ser obedientes a los gobiernos, a los intendentes, a todos los que son autoridad sobre la ciudad. Debemos ser sumisos y obedientes como al Señor. Eso enseño a la iglesia. Respete las leyes, respete las reglas de la ciudad, las normas de salud, respetemos. Pero en el día que el gobierno, o que la nación, o que el intendente, o que el presidente de la nación ponga una ley en contra de los propósitos y los principios de la Escritura, no podemos curvarnos. No podemos curvarnos. En el día que nos obliguen a hacer cosas que la palabra de Dios va en contra, tenemos que enfrentar el decreto del rey, como dice acá. Y la segunda cosa, ahí ya Moisés grande, tiene las elecciones entre obedecer o desobedecer, hacer la voluntad de Dios o la tuya. ¿Qué hizo Moisés? Escogiendo antes, versículo 25, ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado. Acá está dando un ejemplo de que vale la pena, merece la pena servir a Dios fielmente, ser obediente al Señor. Palabra de Dios nos está enseñando, mira, elija en primer lugar sufrir como iglesia de Cristo que deleitarse de los placeres temporales. Y somos agobiados, hermanos, por ataques de nuestros deseos. Somos atacados todos los días por las invitaciones del mundo que nos convida a los pecados y que nuestros deseos así se animan. Somos carnales. Dice la palabra de Dios de 1 de Pedro que Lot estaba ya en Sodoma y Gomorra, totalmente agobiado y afrontado por las nefandas conductas de los malvados, cuando Dios manda a que Abraham vaya a rescatar su sobrino. Y Dios libra de la muerte cuando derrama sobre Sodoma y Gomorra su condenación y su juicio con fuego y azufre. Así que, a ejemplo de Lot, a ejemplo de Moisés,
que elegimos, aunque estamos siendo totalmente atacados, tentados por las cosas de ese mundo. A ejemplo de estos hombres, Dios está con su mano extendida levantándonos, fortaleciéndonos, no nos deja solos. Pero escuche una cosa, la elección entre obedecer y desobedecer no es de Dios, es tuya. Pero aún antes de nacer, Dios nos elige para que elijamos a Él. Amén. Si usted elige en obedecer es porque Él te eligió antes. Él te eligió primero, dice en 1 de Juan. Nosotros lo amamos a Él porque Él nos amó primero. Si Dios no da el primer paso para acercarnos hacia Él, si Dios no extiende su mano para agarrar la nuestra, no es segura en la mano de Dios, agarra en la mano de Dios, no, porque nosotros la soltamos. Es Él quien agarra en la nuestra y nos hace acercar hacia Él. Porque hermanos, cuando agarramos en la mano de Dios y empezamos a caminar con Dios, hacemos como Pedro, ¿no es cierto? Cuando vemos las circunstancias, las ondas y las olas del mar, empieza a temblar y miramos hacia el piso y decimos, esto no es un piso, un firmamento, estoy sobre algo instable, es un agua, yo puedo ahondar y mi fe empieza a flaquear. Y ahí suelto la mano de Dios. Hay mucha gente que se acerca a mí y dice, pastor, después que empecé a ir a la iglesia me vinieron tantas cosas. Me faltó eso, me faltó aquello, tuve un problema con mi señora, tuve un problema en mi trabajo, me vino tantos problemas, pastor. Yo digo, no suelte, no desista. No, pero parece que me complicó más la vida. Son las primeras pruebas, resista, hay un enemigo en nuestras almas que no quiere la bendición de nosotros. No desista porque va a venir las primeras tentaciones, las primeras persecuciones, las primeras críticas. Tus amigos van a burlar de vos. No desista. Y después que le doy palabras de ánimo, voy a orar, hermano, y digo, Señor, segura, tené la mano de este hermano. No le deje desistir. No lo suelte, Señor. Está sin fuerza, ayúdele. Ayúdele. Y acá nos muestra este ejemplo de Moisés. Qué cosa tremenda, Moisés en un palacio. Fue creado como hija de Faraón, pero rehusó ser llamado hijo de la hija de Faraón. Él estaba siendo preparado para ser el descendiente que iba a heredar el trono allá como un faraón. Yo estaba escuchando una exposición de ¿cómo se dice? Estos que estudian antigüedad, hacen excavaciones. Un antropólogo, un doctor en antropología, estaba diciendo que en esta época este faraón tuvo una hija, pero no tenía hijos. Y el hijo que tuvo no era un hijo de la esposa, sino que un hijo de una concubina. Y la esposa peleaba para que la concubina no sería la madre del hijo que iba a sentar en el trono. Entonces esa pelea entre esas dos mujeres fue justo en el tiempo que vio llegar en el río Nilo, que es un río sagrado en donde ella se lavaba en las aguas sagradas, vio llegar a un niño y dice, los dioses han enviado a este niño para que el hijo de la concubina de mi marido no siente sobre el trono que será mi hijo, que soy la esposa por derecho. Y agarra ese niño y dice, ahora, cuando lo mira, dice, está con el prepucio cortado, es circuncidado, solo puede ser hijo de los hebreos. ¿Qué hago para que nadie descubra esto? Y ahí llama a Miriam, que es una de las siervas del palacio, la hermana de Moisés. Y Miriam estaba ahí mirando, ¿no? Siguió y dijo, vení, llame a una de las hebreas que cuide a este chico. No puede ser cuidado acá a la vista de todos, que cuide para que sea mi hijo. Entonces, ¿quién llama? Ya sé quién va a llamar. Sí, señora, yo voy a llamar a la madre del hijo. Y Moisés es cuidado por la propia madre. Semejante milagro que hace el Señor. Semejante bendición que cuida Dios de nosotros. Y en ese tiempo, este niño
está siendo preparado para sentarse en el trono de Faraón. Para sentarse como Faraón. Este es Moisés. Cuando Moisés está siendo preparado, pasa algunas cosas. Obviamente que la madre al enseñar habla de los hijos de Dios, el pueblo hebreo. Y Moisés tiene esto en su corazón cuando es cuidado por su madre. A un momento de una determinada edad que puede tomar decisiones, él ve a un judío siendo maltratado como esclavo por un egipcio. Y al intentar defenderlo, termina por asesinarlo. Y cuando él enterra el cuerpo del egipcio en la tierra, en la arena, y intenta ocultar el crimen, algunos vieron y empieza a acusarle. Dice, ¿usted qué nos va a hacer? ¿Nos va a matar también como mataste al egipcio? Y él descubre, porque un egipcio jamás podía matar a otro egipcio. Cuando un egipcio matara a otro egipcio, perdería todos los derechos del trono, de la corona, perdía todos los derechos. Él dijo, ahora se me terminó la vida, se me terminó todo. No es mi lugar, este lugar no es mío. Y ahí se acuerda de todo lo que su mamá le ha enseñado. Y huye hacia el desierto. Y todavía no es el tiempo que el Señor le prepara. Tenía 40 años Moisés cuando huye al desierto. Y queda más 40. El Señor le prepara ahí en el desierto, en su escuela particular y privada, enseñándole cómo debe ser un siervo de Dios verdadero. Y hasta el momento que Dios lo llama definitivamente al ministerio y dice, vaya a sacar mi pueblo del Egipto. El texto nos dice que él eligió, escogió no servir, no ser llamado hijo de la hija de Faraón. No gozó de los deleites temporales del pecado. Y acá le hace una conexión con la iglesia que está escribiendo. Deleites temporales del pecado. Y ahí la conexión está más fuerte en el versículo 26 que dice, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo. ¿Qué vituperio de Cristo que no existía en esa época? Entonces ahí ya nos enlaza con la iglesia. Que Moisés tenía por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios. Porque tenía puesta la mirada en el galardón. Todo lo que había sido enseñado por su mamá acerca de lo que es el Mesías definitivo. Y Moisés elige por obedecer. ¿Cuál es nuestra elección? ¿Hacer lo nuestro o lo de Dios? ¿Obedecer o salir en desobediencia a la voluntad del Señor? Eso nos enseña mucho. Nos enseña que hasta contra las circunstancias. Parece que estoy tan cómodo. Pastor, estoy bien así como estoy. Es cierto. Yo también estaba cómodo allá en Brasil. Muy cómodo, ¿no? Tenía mis cosas, no tenía que rendir cuenta a nadie. Era mi empresa, todo declarado, pagaba mis impuestos. Pero el Señor nos saca de la comodidad, hermanos. Nos saca de la comodidad y nos llama a su voluntad. Ojalá si nuestra voluntad coincidiera con la voluntad de Dios siempre, ¿no es cierto? Pero no siempre. A veces nuestra voluntad está totalmente contraria a la de Dios. Y es mejor hacer la voluntad de Dios que la mía. ¿No es así? A veces estamos cómodos en nuestras condiciones. No, ¿para qué me voy a agobiar con cosas, pastor? Tranquilo, estoy acá. No, yo no quiero nada. No, yo no quiero asumir un cargo. Yo puse ahora sobre la estela un cargo de ministerio de oración. Dice, hermanos, oren por mí también, dice Estela, ¿no? Porque es un trabajo de Dios. Es un ministerio que necesita la iglesia. Son cosas que necesitamos hacer para el Señor. La iglesia camina como un cuerpo. Y a veces decimos, no, estoy en mi comodidad. Tranquilo, ¿por qué voy a buscar esas cosas para tarearme? ¿No es cierto? Pero ¿está haciendo tu voluntad o la del Señor? ¿No es así?
Mientras no estemos haciendo la voluntad de Dios, no somos felices. No vas a encontrar nunca la felicidad mientras estés haciendo tu voluntad. No vas a encontrar. La felicidad y la sensación de completitud, de gozo, de realización personal, está cuando usted esté en el centro de la voluntad de Dios. Cuando usted diga, estoy haciendo lo que Dios me llamó para hacer. Yo nací para esto. El Señor me hizo y ya en mi genética me engendró estas ganas, ese deseo, ese corazón de hacerlo. Y cada uno de nosotros tenemos un propósito específico. Para cerrar, versículos 27, 28 y 29, y ahí terminamos. Por la fe, dejó a Egipto, no temiendo la ira del rey, porque se sostuvo como viendo al invisible. Eso es fe. Por la fe celebró la Pascua y la aspersión de la sangre, para que el que destruía a los primogénitos no tocase a ellos. Y último versículo. Por la fe pasaron el mar rojo, como por tierra seca, intentando los egipcios hacer lo mismo, fueron ahogados. 3 cosas. Primero, fue viendo a lo invisible. No se dio con las circunstancias. Era imposible sacar a esa gente de las manos de Faraón. Era imposible. Era imposible ante los ojos humanos. Ante todas las circunstancias, ¿cómo va a sacar un ejército de gente de la mano del hombre más rico y más poderoso del mundo? Encima es el rey, es el faraón. Faraón habla y todos callan. Así es. ¿Quién sos vos para sacar de la mano del hombre más poderoso todos sus trabajadores? Es como llegar a Estados Unidos hoy y decir al presidente diciendo, mira, yo quiero todos sus soldados, yo los voy a llevar a China. Y es querer muerte, ¿no es cierto? No va a querer entregar. Fue lo que pasó. Pero por fe, Dios mandó con que fuera. Y él fue por fe, no tenía maneras, no tenía... ¿Cómo? ¿Con qué voy? ¿Con qué carro? ¿Con qué avión? ¿Con qué escopeta? Voy a sacar esto. ¿Cómo le voy a decir? ¿No fue eso que preguntó Moisés a Dios? Cuando me diga, ¿en nombre de quién viene? ¿Yo quién soy para decir, yo soy Moisés y vine en mi nombre? ¿Quién nombre de quién, Señor? Le digo. El nombre de yo soy. Diga únicamente, el yo soy me envió a vosotros. ¿Va o no? Por fe. ¿Había otra cosa? ¿Había pruebas? ¿Había manera de sostenerse? ¿Estaba basado en qué? En la fe únicamente. Según algunos estudiosos, dicen que Moisés quedó tanto tiempo en el desierto que se olvidó hasta mismo del idioma egipcio. Que cuando dice soy pesado de lengua, significaba decir que yo no sé hablar bien el idioma más. Traiga a Aarón, que está allá todavía y sabe interpretarte, así te traduce al faraón. Algunos estudiosos defienden esa tesis. Por eso Moisés dijo, Señor, pero yo ni hablar sé. ¿Cómo voy a decirle esas cosas? ¿Cierto? Llega a enojar a Dios, que Dios dice, ¿quién hizo la boca del hombre? No estoy diciendo que vaya, yo te voy a dar las palabras, yo te voy a decir, hablar a tu boca para que usted diga. Pero ya que usted no tiene fe para que yo haga estas cosas, yo voy a poner a Aarón. Pero Dios quería hacer más milagros todavía. Y Dios pone a Aarón para darle la interpretación. Imagina Moisés volviendo, hablando en egipcio con el faraón. Eso quería Dios, ¿no es cierto? En ese sentido de decir que Dios llamó y le envió de una. Pero Moisés, aunque pensamos ser una falla de fe en el momento de hablar al faraón, fue un hecho de gran fe. Afrentar al faraón diciendo, Señor me envió a ti. ¿Ustedes qué nombre viene? Dame el pueblo, tus esclavos, todos. Parece un chiste, ¿no es cierto? Imagina a Moisés llegando a la casa diciendo, yo estuve ahí con las ovejitas en el desierto y dentro de una cueva vi un fuego. ¿Qué, Moisés? Y este fuego me salió una voz y dijo, saca las hojotas de tu pie. ¿Y qué te dijo? Que vaya a Egipto, sacar todo el pueblo de Dios que está bajo las manos de la esclavitud de los egipcios, de Faraón. ¿Ah? Imagina que cómo lo miró la esposa, ¿no? ¿Está loco? ¿Vos de qué ejército? No, yo solo, dice. Bueno. Pero la esposa también creció.
Imagina en qué circunstancia contraria, ¿no es cierto? ¿Qué circunstancia? Parece que hay circunstancias contrarias en tu vida. Vamos a aplicar eso en nuestra vida. ¿Qué circunstancias están tan contrarias a tu vida? ¿Qué cosas que te dicen no cuando Dios te dice sí? ¿Qué es lo que te presenta imposible cuando Dios dice, haz lo que te estoy mandando? Busca en tu vida, en tu diario vivir, las cosas que parece estar yendo al contrario. Cuando Dios te dice, ven. Como Dios dijo a Pedro, ven. Soy yo que estoy acá sobre las aguas, Pedro. Ven. Y él bajó del barco, pisó en el agua. Pisaremos en el agua. Ahora mira otra circunstancia terrible. Moisés sale. Después de todas las plagas viene la última plaga, que es de la muerte de los primogénitos. Y Dios le dice, mate un cordero, eso es la Pascua. Coma todo entre familia, la familia más chica junte 2 para comer un cordero entero, que no le sobre nada. Pase la sangre sobre los dinteles de la puerta y el ángel de Jehová no va a matar al primogénito. ¿Solo eso, Señor? ¿La sangre? Sí, esto te va a librar la vida de los primogénitos. Así tengo que decir a los hijos de Israel, así es. Que mate un cordero y lo coma, tal cual. Y que la sangre de este animal le va a zafar de la muerte, va a pasar por alto. Por eso se llama Pascua, pasaje por alto. Está bien. Si es así, pues decía a todos los hijos de Israel. Por la fe, versículo 28, dice, comió la Pascua, celebró la Pascua, creyendo que el ángel de Jehová iba a ver la marca de la sangre, del pacto ese del pueblo con él, y iba a pasar por alto. Y así fue. Parecía una locura eso, pero sucedió. El hijo primogénito de Faraón murió y de todos los egipcios. El otro día por la mañana, imagine usted, el noticiero, todos los hijos de los egipcios están muertos. ¡Wow, Señor, tú hiciste lo que dijiste! ¿Qué cosa, no es cierto? Será así la segunda venida de Cristo. El Señor Jesús llegó. Era verdad lo que decían los creyentes. ¿No es cierto? El último desafío. Última plaga. Faraón, con el corazón endurecido, libera al pueblo, no por obediencia, sino que por la fuerza. Y Dios lo fuerza a liberar al pueblo. Y el pueblo sale marchando al desierto. ¿Y se choca con qué? El mar rojo. Último desafío. Ahora qué hacemos. Cuando se deparan con el mar rojo, hermanos, viene el ejército de Faraón atrás con la furia de muerte para destruir con carros y caballos, lanzas y flechas, con todo lo que son armas antiguas para matar a los judíos. Y cuando viene con toda esta furia, que los pobres hijos de Israel, con sus mochilitas, con sus pesos cargando, llevando quizás ahí sus tendas, niños, hijos, venía un ejército velozmente y caminando, llevando criaturas que caminan despacito. Imagina la desesperación de este pueblo y dice, Moisés, ¿qué nos hiciste, Moisés? Era mejor que estuviéramos allá. Ahora vamos a morir acá. ¿Cómo vamos a cruzar este mar? Y las circunstancias dicen, no, ahora terminó. Es imposible. Faraón es más poderoso. Faraón venció la batalla. Nos va a matar a todos acá. Yo imagino la película que hicieron en sus mentes. Ya había niños ensanguentados en el piso, mujeres todas descuartizadas. Ya había el desastre cuando se acercase el ejército de Faraón. Y ahora vamos a morir acá, Moisés. Y Moisés va a orar, Señor. Cuando está en un problema difícil, ¿usted va a orar? ¿O va a reclamar? ¿O va a rezongar? ¿O va a murmurar? El hombre de Dios va a orar. Deje con que el Espíritu Santo te compunja a la oración, que te constriña, que te lleve a la oración. Doble tu rodilla. ¿Hace cuánto tiempo tu cama te extraña? El pie de cama para que tú doble tu rodilla. Por ahí cuando dobla tu rodilla dice, camita, ¿cuánto tiempo hace? No? Yo quiero volver más tiempo contigo a la oración.
Y cuando te arrodillas, que llega a la presencia del Señor solo, en tu momento solo, dice, Señor, ¿cuánto tiempo no estoy en tu presencia así? Pero no espere para hacerlo solo en momentos difíciles. Claro que los momentos que las circunstancias dicen no son los momentos que nosotros más necesitamos. Fue lo que pasó a Moisés. Y Moisés fue a orar. El Señor dice, Señor, ¿y ahora qué hago yo? Dice al pueblo que marche. Moisés, ¿marche para dónde, Señor? Para arriba del mar. ¿Cómo es eso, Señor? Con tu cajado, toque el mar. Y el mar se abrió, hermano. Como dice el versículo 29, por la fe pasaron al mar rojo como por tierra seca. Intentando los egipcios hacer lo mismo, fueron ahogados. Aquel que tenta imitar la fe de un creyente y no es creyente, va a ser ahogado. No se imita la fe sin tener fe. Nosotros tenemos que creer que nuestro Dios Todopoderoso hace todas las cosas para cumplir su propósito en nuestra vida. Los que apenas siguen la fe de otros sin tenerla, termina mal. Por eso a veces alguna persona dice, pastor, ore por mí. Yo digo, yo oro, mi hermano, yo oro. Pero tú también puedes orar. El Señor te dio la misma autoridad para que tú ores. Pastor, vaya a mi casa, echa fuera demonios. Yo digo, no hay demonios locales más. La cruz derrotó todos los demonios de localidades. Los demonios están perturbando tu mente. Necesitas doctrina la palabra de Dios para conocer la verdad acerca de que tú creas que el más poderoso que los demonios que están mintiendo en tu corazón. Usted puede orar, reprender, ore y diga que la sangre de Cristo me cubra y no va a tener perturbación nocturna. Coloque tus ángeles, Señor, alrededor de mi cama, de mi habitación, de mi casa. Y los ángeles del Señor, hable con fe como quien ve los ángeles de Dios. Y los ángeles del Señor estarán ahí. Porque es ver lo invisible, esto es la fe. Tú puedes orar también. Y el Señor bendice a aquel que cree. Y dijo a Moisés, camine. Y fueron caminando, hermano. Yo creo que el mar fue abriéndose el momento que iban pisando, que iba adelante. Y siguieron a tierra seca. Hasta la humedad se chupó de la arena, del fondo del océano. El Señor empujó el pueblo de Israel bajo el mar hasta atravesarlo. El gozo fue tan grande que cuando terminaron de atravesar, Miriam bailaba y cantaba. La hermana de Moisés saltaba y bailaba y gritaba de gozo por la misericordia de Dios y por el gran milagro que hizo en sus vidas. Y el pueblo de egipcio empezó a ir atrás. Y cuando pensaban que no iba a escapar el pueblo de Israel, el Señor cierra el mar y destruye a todos los egipcios. Y el pueblo de Dios está liberado y atravesado el mar rojo. Y Dios así bendice a su pueblo. Iglesia del Señor Jesucristo. Aprendemos 3 cosas. La fe nos prepara no únicamente para la vida, sino que también para la muerte. Cuando vimos acerca de Jacob, José. Otra cosa, nosotros tenemos un propósito delante de Dios, que hagamos la voluntad de Él, no la nuestra. Y última, cuando las circunstancias dicen no delante de ti, no desista. No piense que el Señor no es capaz de hacerlo. Hay gente que dice, no, Señor, yo no puedo hacer esto. ¿Usted no cree que Dios te puede sostener? ¿Usted no cree que Dios puede hacer por ti? Es Dios quien hace por nosotros. La gente de fe cree en lo invisible. Es muy distinto porque usted no ve circunstancias a favor de lo que usted está creyendo, porque la fe es contra las circunstancias la mayoría de sus veces. Si yo necesito la circunstancia a favor, entonces no necesito fe. Si la fe es la convicción de lo que se espera y la certeza
de aquello que no se ve. De esa forma, cuando yo tengo circunstancias contrarias y digo, Señor, solo tú puedes hacer esto, crea, vea con los ojos de la fe. Esos son ejemplos de hombres de Dios que vieron con los ojos de la fe y Dios hizo milagros tremendos en sus vidas. Que Dios nos ayude en nombre de Jesús. Que podamos hacer la voluntad de Dios. Que podamos gastar nuestra fuerza, nuestra energía, nuestro tiempo, nuestra plata con lo que es el propósito de Dios. Que Dios nos ayude a creer en sus promesas. En el nombre de Jesús. Cierre tus ojos, vamos a orar. Querido Dios, ten misericordia de nosotros. Cúbranos con tu sangre, Señor Jesús. Perdone nuestros pecados y nuestras fallas. Ayúdenos a sermos fieles a ti, Señor. A ti suplicamos en el nombre de Jesús. Amén.